una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor, juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Nos preparamos para participar de la Eucaristía, reconociendo nuestros pecados. Pedimos perdón. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, concédenos vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que jamás dejas de proteger a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Primera lectura. Lectura del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo dijo Jeremías: yo oí el cuchicheo de la gente que decía: terror por todas partes. Denunciamos a Jeremías. Vamos a denunciar. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos y esperaban que tropezara y me cayera, diciendo: si se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado. Por eso, mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre de la mano de los malvados. Palabra de Dios. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Por ti he sufrido oprobios y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy y advenedizo, aún para aquellos de mi propia sangre, pues me devora el celo de tu casa, el odio del que te odia en mí recae. Escúchame, Señor, porque eres bueno. A ti, Señor, elevo mi plegaria. Ven
libere mi ayuda pronto. Escúchame conforme a tu clemencia, Dios fiel en el socorro. Escúchame, Señor, pues eres bueno, y en tu ternura vuelve a mí tus ojos. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Se alegrarán al verlo los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre ni olvida al que se encuentra encadenado. Que lo alaben por esto cielo y tierra, el mar y cuanto en él habita. Escúchame, Señor, porque eres bueno. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte, así la muerte llegó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Antes de la ley de Moisés, ya había pecado en el mundo, y si bien es cierto que el pecado no se imputa cuando no hay ley, sin embargo la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Aun sobre aquellos que no pecaron con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahora bien, con el don no sucede como con el delito, porque si por el delito de uno solo murieron todos, cuánto más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos. Palabra de Dios. Aleluya. El Espíritu de la verdad dará testimonio de mí, dice el Señor, y ustedes también darán testimonio. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra, si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre
que esté en los cielos. Palabra del Señor. Nos reunimos en esta tarde para celebrar nuestra fe en Jesús, para compartir el pan de su palabra, que nos orienta, que nos dirige y sobre todo que nos va conduciendo por el camino del bien, por el camino de la verdad, como Él mismo lo expresó. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Hoy en el Evangelio escuchamos cómo Jesús nos hace la invitación a no tener miedo. Recordemos que estas palabras las repetía con mucha frecuencia. De feliz memoria su santidad Juan Pablo II. No tengan miedo. Sobre todo porque si tenemos la disponibilidad para escuchar a Dios y dejarnos orientar por Él, pues todo nos saldrá bien, ya que Él nos dejó su palabra, sus mandamientos, que son una ayuda para mantener nuestras relaciones con Dios. Cuando Dios hizo la alianza con su pueblo, que recibió las tablas, teniendo como intermediario a Moisés en el Sinaí, le dijo: yo seré tu Dios, ustedes serán mi pueblo, si guardan y cumplen mis mandamientos. Dejarnos conducir por la palabra de Dios, como hoy escuchamos en el libro del profeta Jeremías, como la tarea, la misión del profeta que anuncia la palabra de Dios no es fácil, sobre todo por la actitud de Jeremías, de su modo de hablar y todo eso, pero sobre todo pues como la misión y la vocación del profeta no era aceptada. Una de las razones por qué no es bien visto el profeta es porque actúa de un modo distinto y no se deja el profeta guiar por criterios humanos, sino sobre todo la palabra de Dios. Como hoy escuchamos la experiencia que vive el profeta ante la adversidad que no era bien aceptada, no era aceptada. ¿Cómo buscaban la forma de poderlo acusar? Que fallara para poderlo denunciar, como lo expresa. Yo oí el cuchicheo de la gente que decía: terror por todas partes, denunciemos a Jeremías.
y sobre todo pues porque se opone a las actitudes del malvado. Por eso el mismo profeta acude a Dios. Y sobre todo le va abriendo confianza ante las adversidades de su vocación. Esto mismo también le pasó a Jesús, no crean que era bien aceptado, y sobre todo por sus paisanos. Y Jesús se admiraba de la fe de otras personas, los de paganos, los samaritanos. Pero sobre todo también está la confianza ilimitada del profeta en Dios. Y luego escuchamos nuevamente la carta de San Pablo a los Romanos, que nos expone en su carta cómo debemos de vivir. Dos situaciones que se dan en nuestra historia de todos nosotros los humanos. Necesitamos dejarnos conducir por la gracia de Dios y actuar como lo expresa el mismo San Pablo. ¿Cuál era nuestra vida antes? O en otras palabras, ¿cómo vivimos actualmente? ¿Cuál es nuestra situación? ¿Vivir en pecado o vivir en gracia de Dios? Tenemos pues que, como el apóstol San Pablo nos describe la situación del hombre que vive unido a Cristo. Es más, Él nos muestra su experiencia, su confianza ilimitada en Jesús. Para Él lo más importante es vivir unido a la persona de Jesús. Si sabemos o no sabemos que el pecado nos aparta de Dios, que el pecado de muchos los humanos es vivir indiferentes a la gracia de Dios. Allá de vez en cuando se acuerdan. Muchos de ustedes vinieron porque lo citó la catequista a la profesión de fe. Y los demás es de fiesta. El apóstol San Pablo nos dice que vivir unidos a Jesucristo es más importante que vivir alejados de Él. Por eso dice, si por un solo hombre entró el pecado en el mundo y el origen del pecado es la muerte, dice, así la muerte llegó a todos, por cuanto todos pecaron. Con estas palabras es que todos somos pecadores y todos estamos necesitados del perdón de Dios. Y por eso dice que el don no sucede como en el delito. El don que Dios nos da en Jesucristo. Dice, con el don no sucede como el delito, porque si por el delito de uno solo todos murieron, cuánto más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un solo hombre, ese un solo hombre, Jesús.
Jesucristo sea desbordado sobre todos. La gracia, de la desobediencia de Adán viene la obediencia de Jesucristo. De la desobediencia de Eva viene la obediencia de la Virgen María, que obedeció a lo que Dios le pidió. Tenemos pues que dejarnos conducir por la gracia de Dios y vivir la experiencia y el llamado que nos hace el apóstol San Pablo, unidos a la persona de Jesucristo. Y luego, pues después, el evangelista San Mateo nos presenta a Jesús. Les dice que no tengan miedo, que no teman a los hombres. Dice, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. Muchas personas no tienen temor de Dios. No es lo mismo temor de Dios al miedo. Una persona que no teme a Dios hace lo que quiere. Y por eso le quita la vida a otra persona. No tiene temor de Dios. Con otras palabras, como decía el obispo, ya de venir memoria José Medel Pérez, decía cuáles son los retos del siglo. Educar nuestra conciencia, educar nuestra libertad y educarnos en el amor. Y decía, porque amo a Dios, no le hago daño a mi prójimo. Y ese fue el encargo que Jesús encomendó a sus discípulos. Nadie tiene mayor amor a sus amigos que el que da la vida por ellos. Y para Jesús, la vida se manifestó en el amor, en el servicio a toda la humanidad. Y por eso, pues tenemos que dejarnos conducir por la gracia de Jesucristo, no por la desobediencia de Adán. Ya en el tratado de teología dice, el hombre que vive en pecado vive bajo el signo de Adán. El hombre que vive en gracia, sin pecado vive bajo el signo de Cristo. Aquí podemos entender lo que dice. Porque si por el delito de uno solo murieron todos, ¿cuánto más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un solo hombre, Jesucristo? Todos en el bautismo
recibimos el don del Espíritu Santo que nos hace hijos de Dios. Y nuestra vocación es comportarnos como hijos de Dios, pero sobre todo experimentar su amor superior. Por eso decía San Pablo: todo lo puedo en aquel que me conforta. Y cuando le dice en la carta a Timoteo, le dice: puedes fiarte de lo que voy a decirte, que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Todos somos los pecadores y le fallamos, pero tenemos el remedio, la gracia de Cristo. Ojalá pues que la palabra de Dios nos vaya motivando para acercarnos a Dios, para no vivir alejados de Él, para que nuestra vida se transforme, se renueve. Si queremos buscar la solución en otro lado, no la vamos a encontrar. Aunque muchos busquen terapias y que la ayuda y que tantas cosas, una ayuda que les ayudará ni siquiera. ¿Por qué? Porque nuestro destino no es aquí en la tierra, nuestro destino es eterno. Fuimos creados para la vida, y todo lo que vaya en contra de la vida pues es malo, es fallar a los planes de Dios. Eso dijo Jesús: yo vine al mundo para que tengan vida y una vida en abundancia. Así es que no hay razón para vivir en la vida. Que la gracia de Dios pues se desborde en nosotros y que no tengamos miedo a lo que Dios nos pide. Les voy a poner un ejemplo. Si nosotros nos acercamos a confesar, pues porque nos están diciendo que tienes que confesar. ¿Qué tenemos que tener para confesar? Un corazón contrito, una verdadera contrición que consiste en el dolor de haber ofendido a Dios. Y porque ofendido a Dios, me muevo movido por el amor y vuelvo a encontrar el perdón. Hay quienes se confiesan pues para cumplir un mandamiento. Por el miedo, ahí está, por el miedo a que me vayan a condenar. Eso se llama atrición. Eso no es una verdadera conversión. En otras palabras, para que yo me acerque a confesar, necesito una contrición perfecta que consiste en que yo me arrepienta de corazón y me acerque movido por el amor a Dios para que yo encuentre alegría, gozo y paz y quedar tranquilo
En vez de hacer el bien que quiero, hago el mal que no quiero. Y decía él, cuando soy más débil, unido a Cristo, soy más fuerte. Por eso lo dice Teresa, todo lo puedo en aquel que me conforta. Así es que hagamos el bien y dejemos el miedo a un lado para acercarnos a Dios que nos reconcilie y encontrar perdón. Eso era lo que decía Dios. Vete en paz, tus pecados te son perdonados. Cuando le dijo a la mujer pecadora, ¿cuál es el fruto del amor? ¿Cuál es el fruto del amor? El perdón. Le dijo a la mujer, porque ha amado mucho, se le perdonan sus pecados. La que fue a llorar y que le jugaba con sus lágrimas sus pies. Ese es el fruto del perdón. El amor, la misericordia de Dios. Experimentar que Dios nos ama y sentirnos y experimentar que somos amados y perdonados por Dios. Les decía yo allá en tanta comunidad que no han estado en muchas, pero en una parroquia les digo, ya como les explico la misericordia de Dios, que el evangelista San Lucas la resume en 3 parábolas. ¿Se saben cuáles son las parábolas de San Lucas? 3. La del hijo pródigo, la de la oveja perdida, la de la moneda perdida. Ahí resume toda la misericordia de Dios. Hacían fiesta, el que encontró la oveja, venga, hagamos fiesta. La parábola del, ya no le llaman la del hijo pródigo, le llaman la del padre bueno, que no le echó en cara todo lo que gastó, en donde el hijo experimenta el amor y el cariño del padre. Se regresó porque ya no la hacía, gastó su fortuna. Así también nosotros no derrochemos la gracia de Dios que nos decía el profeta en la Cuaresma. No echemos en saco roto la gracia de Dios. Aprovechemos este tiempo favorable, tiempo de misericordia, tiempo de perdón. Nos ponemos en pie. Oremos con toda confianza a Dios nuestro Padre, que en Cristo nos ha dado a conocer el amor que nos tiene. A cada petición contestamos. Escucha, Padre, la oración de tus hijos. Todos escucha, Padre, la oración de tus hijos. Por la Iglesia, para que dé siempre un buen testimonio del amor y la misericordia de Dios, oremos. Por los que son perseguidos a causa de su fe, para que se mantengan firmes y vivan con la confianza de saber que Dios no los abandona, oremos. Por los gobernantes de los países más poderosos del mundo, para que utilicen su poder al servicio de la paz, de la concordia y del bienestar de todos los hombres, oremos. Por los pobres y afligidos, por los enfermos y los moribundos,
Por todos los que sufren, para que reciban de Dios lo que más necesitan, oremos. Por todos los papas en su día, para que reflejen con su vida el amor del Padre del cielo, especialmente en su familia, y que el Señor los bendiga y les conceda la salud y haga prósperas las obras de sus manos, oremos. Por nosotros, para que nos esforcemos por vivir siempre en amistad con Dios y que seamos misericordiosos como Él con nuestro prójimo, oremos. Por todos los papás ausentes y presentes, oremos. Por el eterno descanso de Arnulfo Guerrero Hernández y Roberto Fusil Hernández, oremos. Por el auxilio de las lluvias, oremos. Padre Santo, escucha nuestra plegaria y ven en nuestro auxilio, para que superemos las pruebas de la vida, podamos llegar un día llenos de gozo a la majestuosa presencia en el cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Oren para que este sacrificio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza. Concédenos que, purificados por su eficacia, podamos ofrecerte el entrañable afecto de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso, que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en él amamos. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido.
Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, cantando: Santo, Santo, Santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de él, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva de Dios, que será derramada por ustedes y por mí para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de Cristo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la vida a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo Faustino, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Arnulfo y Roberto, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos,
merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, nos dirigimos al Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en la casa, pero una palabra de Dios. Oh
concédenos que lo que realizamos con asidua devoción lo recibamos convertido en certeza de redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es el mismo de ustedes y nos acompañe siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos irnos en paz. Amén. Gracias.